Continuamos con el diputado Tobías Crespo, diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, y hablamos sobre el fideicomiso de la termoeléctrica Punta Catalina, que es el tema. La posición del presidente a raíz de todo estos cuestionamientos, decidió la semana pasada, el domingo en la noche, habló al país y decidió retirar, no retirar, sino darle continuidad, y lo lleva al Consejo Económico y Social. O sea, esas sugerencias se habían hecho. ¿Hizo lo correcto? ¿El presidente asumió alguna responsabilidad que debió asumir otro? ¿Cómo usted vio esa decisión del presidente de la República, retirando o diciendo que no se iba a privatizar Punta Catalina y que por lo tanto se iba a discutir en ese escenario? Lo primero es que lo felicitamos y desde el punto de vista del presidente Leonel Fernández, que también lo puso en su Twitter, felicitó porque esas fueron las propuestas que expresó la Fuerza del Pueblo por vía del presidente del partido y de una rueda de prensa que se dio donde no había un marco jurídico. El presidente asumió y aceptó de que no existe ese marco jurídico, y lo segundo de que debía darse un consenso para que todos los sectores aportaran. Es decir, pero también desde la Fuerza del Pueblo nosotros estamos viendo un gran nivel de improvisación donde la parte de estos fideicomisos públicos y cómo el Estado está disponiendo de la cosa pública para darla en una herramienta jurídica que todavía no está definida, comprometiendo los recursos del Estado. A mí me ha chocado mucho el tema de la Policía Nacional. Bueno, hay uno de la Policía Nacional, hay uno de desechos sólidos, hay uno de beca, hay uno de para manejar hasta para terapias, pero el gobierno no ha explicado. Por eso es que decimos que primero debe darse la ley, que se discuta ampliamente los temas de la ley, y sobre todo entendiendo de que estos niveles de improvisación llevan a que el pueblo dominicano entienda que cuando a un gobierno se le elige para dirigir, administrar la cosa pública, no es para que la ceda a un tercero, porque si el Estado o el partido de gobierno que es electo no es eficiente, no es eficaz y tiene que depositar eso o delegar en un segundo o en un tercero, indica que entonces para qué la población votó por un partido para que vaya al gobierno a dirigir la cosa pública y ésta lo delegue. Es decir, nosotros entendemos que con todo esto fideicomiso al final ya llegando... Yo creo que va a haber un freno y creo que va a venir entonces debe ser así. La ley, yo creo que entonces ya debe ser así porque todo se irá haciendo conforme basado al mandato de la ley. Porque los contratos, hay un tema importante, los contratos es ley entre las partes, pero oiga que bien, una de las partes que está firmando el contrato es el Estado, que tiene sobre sus hombros dirigir la cosa pública. Mire, ¿cómo usted ve entonces el hecho de que se llegara a fijar un precio de la termoeléctrica Punta Catalina? Se llegara a fijar un precio y luego ahora se mande a hacer se termina a hacer una auditoría técnica que se estaba haciendo por una empresa internacional, y luego entonces también se mande a hacer, se le dé instrucción a la Cámara de Cuentas para hacer una auditoría financiera. ¿No era el valor real de Punta Catalina entonces? Mira, ¿O habrá otro valor? Porque hay mucho cuestionamiento en torno a cuánto cuesta realmente en este momento Punta Catalina. Quizás no sea el precio con el que inicialmente se construyó. Quizás tenga un valor mayor por lo que la rentabilidad de la misma empresa. Mira, nosotros somos miembros de la Comisión Permanente de Energía y Minas. Yo recuerdo que el actual ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte, iba ya de manera muy insistente cuando era oposición a atacar a Punta Catalina, que era el cuerpo del delito, que ahí hubo sobrevaluación, que eso costó más de 3.000 millones de dólares y que era un bien que era del Estado. Pero ya desde el poder, como ministro de Energía y Minas, el ministro se ha destapado con una valoración que no sabemos de dónde la determinó, porque lo primero que debió haber hecho es una auditoría técnica, una auditoría forense y una auditoría financiera, porque ¿quién determinó que esa planta costaba 2.454 millones de dólares? Que ahí no se incluyó, Juan José, los 700 millones de dólares que tuvo el gobierno que adquirir los terrenos, porque en los inicios ese terreno fue
rentado por 50 años, es decir que hay que sumarle, y lo dijo el anterior administrador de Punta Catalina, Jaime Arístide Escudero, de que esa planta se invirtieron 2.454 y 700 millones de dólares, pero el valor de Punta Catalina una vez terminada no es el mismo del proyecto inicial. ¿Por qué? Porque hoy por hoy Punta Catalina representa el 30 al 35% de la generación de la República Dominicana. Es la energía que entra primero al sistema eléctrico nacional interconectado, porque es la más barata y la más limpia, aunque y además genera Punta Catalina 15 millones de dólares todos los meses. Dime qué negocio en República Dominicana genera 15 millones de dólares con negocios ilícitos. Entonces, pero este es un negocio del Estado lícito que genera y que es un bien estratégico y que no se puede disponer así como se hizo, y yo lo digo de manera irresponsable, sin el verdadero consenso. Es decir, que nosotros incluso entendemos que el Congreso debe llamar al ministro de Energía y Minas y invitarlo o interpelarlo, porque como él define un monto, un valor, pone al presidente. ¿Usted va a plantear esa iniciativa? Bueno, yo creo que él debe explicar, porque así como iba en la oposición, debe explicar por qué ahora hace o permite que el presidente de la República en definitiva retiró el contrato, porque dejarlo sobre la mesa, él no puede darle órdenes al Congreso porque hay una separación de poderes. Lo que sí, la discusión en el SEX va a permitir la consulta y el consenso, pero parece que no se actuó de buena fe, poniendo un valor muy por debajo, en $1.000 millones de dólares, de lo que porque déjame decirte, a nivel del potencial de flujo de caja, de efectivo que genera Punta Catalina en los próximos 30 años, su valor a nivel de tasación, y tú sabes que el valor de una empresa no solamente depende de sus activos tangibles e intangibles, sino de sus flujos de caja y de su proyección de ingreso a futuro. Incluso esa planta puede ser muy bien convertida a gas natural y puede durar más de 30 o 40 años, de lo cual se diseñó. Y se puede expandir también la claro, crear más turbinas, más generadores gemelos ahí al lado, es decir que hay espacio suficiente, lo que significa que ese bien no puede ser tratado de esta forma como lo trató el ministro. Creo que no actuó correctamente, puso al presidente de la República a tomar una decisión. No tiene buenos colaboradores y que lo ponen en situaciones difíciles que él tiene. Entonces, yo he dicho que hay mucha improvisación, y eso lo hemos visto en todas las áreas, no solamente con este tema, pero no solamente eso, que desde el punto de vista del gobierno no es conveniente mandar el mensaje de que metí la pata y la saco. Eso es poner el oído en el corazón del pueblo. ¿Y por qué no primero pusiste el oído antes de meter la pata? Es decir, nosotros entendemos que la medida que él tomó era la correcta después del escándalo, pero yo creo que los asesores no lo están llevando a buen puerto. ¿Qué usted cree que va a pasar entonces? ¿Se aprobará el fideicomiso? Lo primero que debe pasar es aprobar la ley, porque es que todo queda en un limbo jurídico. El presidente Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo escribió, creo que en esta misma semana, en un periódico de circulación, sobre los 22 fideicomisos y su limbo jurídico. Es decir, cualquier fideicomiso que se haya aprobado, que no sea para el desarrollo inmobiliario, queda en un limbo jurídico, lo que significa que nosotros desde la Fuerza del Pueblo tendremos que sentarnos en mesa de discusiones con cada uno de estos temas y plantear nuestras posiciones técnicas, jurídicas y políticas, porque somos un partido de oposición, mucho más transparente, y que lo hagan todos los partidos, lo haga el PRM, lo haga el PLD, todos los partidos que planteen su posición. Mire, yo quiero aprovechar unos minutitos, porque usted fue la persona que llevó la voz cantante con la ley 6317 de movilidad, transporte terrestre y tránsito y seguridad vial, y la creación del Intran. ¿Qué ha pasado con esta ley? ¿Qué está pasando con el transporte? Uno dice, bueno, se está aplicando la ley, el Intran está funcionando bien. ¿Qué ha pasado con todo esto? Porque la gente como que no ve ningún tipo de mejoría. Tenemos una legislación, pero ¿cuál es la mejoría? Bueno, la posición que te voy a dar aquí es particular como legislador. Hablar con tiempo. Porque como yo estoy ahora mismo en el diálogo, en el CES, representando al partido, pero las expectativas nuestras, tú sabes que le hemos discutido con este tema, en la mesa de transporte, y las posiciones oficiales las va a plantear el partido con una mesa que dirigimos con otros dos compañeros del partido, y que entonces nosotros analizaremos la propuesta del gobierno en esa mesa de trabajo. Pero yo creo que la mejor reforma al sector transporte es dar cumplimiento y mandato a la ley 6317, que es lo que vemos que no se está haciendo. Pero en definitiva, la ley no se está cumpliendo.
no está cumpliéndose como tal, pero por eso te digo que debemos esperar, analizar bien en detalle las intenciones del gobierno a mediano y largo plazo, porque como legislador, que fui el autor y proponente de esa ley, que duramos 12 años discutiéndola, 5 años y medio en el Congreso, las expectativas nuestras no han sido satisfechas, pero no nuestras, de los 15 legisladores que tuvimos ahí y del país, porque esa ley hubo un consenso en todos los aspectos, empresarial, político, con los agentes del sector, para que hoy fuera una realidad. Mire, ¿cómo usted ve finalmente el gobierno del presidente Luis Abinader? O sea, todavía no ha cumplido 2 años, pero ya empiezan a hacerse evaluaciones, la gente le ha preocupado o le está golpeando el tema de la inflación, aunque la economía ha venido creciendo. Hay muchas expectativas sobre el gobierno. ¿Cómo usted ve el gobierno de Luis Abinader en estos momentos? Bueno, nosotros vemos el gobierno de Luis Abinader desde el punto de vista de que está tomando medidas que luego echa para atrás. Sí, hay mucha falta de coordinación, mucha improvisación. Al parecer no hay un plan, no había un plan de país, un plan de nación para dónde iba a llevar la República Dominicana. Yo sé que la pandemia, y sabemos que la pandemia ha afectado no solamente a la República Dominicana, sino al mundo, y esa crisis sanitaria ha creado una crisis económica y eso puede desencadenar en una crisis social y política, pero veo al presidente por un lado y los ministros por otro, pero también veo que este gobierno, desde el punto de vista del uso de los fondos públicos, nosotros le hemos aprobado 2 presupuestos de un billón de pesos, por adicionalmente más de 14.000 millones de dólares. Hemos aprobado bonos por 287 mil millones de pesos, pero también con esto de los fideicomisos el gobierno se libera de muchos temas que no entran en el presupuesto, pero no hemos visto los resultados de esas inversiones. Una parte ha ido a las vacunas, a la pandemia, pero lo demás el gobierno no ha dicho en qué ha gastado todo ese dinero. Incluso yo participé en una ley especial que para terminar 722 escuelas que venían del gobierno anterior, del PLD, 17 hospitales, 2 unidades de atención primaria y 4 carreteras, le aprobamos 44.000 millones de pesos adicionales al Ministerio de Obras Públicas, al de Educación y a lo que era antes el INVI, que hoy es el Ministerio de Edificaciones. Y ahí hemos visto una incapacidad gerencial y política para completar, sí, porque pasaban del 25%, era aquella ley que el presidente llamó del candado, que tenía el candado jurídico, y él prefirió, más que darle una dispensa, aprobar una ley transitoria hasta el 2024 diciembre. Pero le aprobamos todos esos recursos y yo no he visto las inauguraciones de esas escuelas, de esas carreteras, que yo sé que esperan, tienen un tiempo, pero no se ha visto. Entonces nosotros entendemos... Se mantiene con un dinamismo permanente, nosotros entendemos... iniciando obras en la... No, Juan José, el presidente lo que está es anunciando, dando palazos, dando picazos, promesas que la hizo en la campaña, la ha hecho en los discursos, pero no se ve en las obras. Y la inflación que está dando de manera muy fuerte... que todavía hay tiempo para que esos resultados se vean, porque son obras. La mayoría estaban en un porcentaje de un 95, de un 80, es decir, ha habido incapacidad para dar marcha, muchas de ellas. Es más, algunas ya estaban inauguradas y lo que le faltaba era la última ubicación, aunque sí debo decirte que hubo 62 escuelas que no tenían terreno, que ya entonces hay que buscar el terreno. Eso también se le aprobó. Entonces, ¿usted cree que el gobierno ha sido ineficiente? Sí, hace mucha improvisación, no ha mostrado los resultados y sobre todo que las expectativas, sobre todo de los que votaron por ellos, muchos arrepentidos, realmente hay un gran nivel de insatisfacción. Una gran valoración del presidente de la República todavía. Bueno, es que los presidentes siempre son altamente valorados porque tienen sobre sus hombros el manejo del presupuesto de ingresos y gastos, que es el mayor liderazgo que puede tener un político, maniobrar eso, pero vemos mucha improvisación. El partido por un lado también con muchas indefiniciones, es decir que a 2 años que va a cumplir en agosto, vemos que el gobierno y los niveles de inflación, porque tú recordarás que si la economía va bien, la política va bien, si la economía va mal, la política va mal. Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias de verdad por su comparecencia en Misión Integral. Vamos a dejar pendiente tu programa para que veamos el tema del Intran en Falta. Gracias. Nos falta mucho por ver ahí y analizar. Así es que gracias por estar acá de nuevo. Y a ustedes, amables televidentes, será hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Que pase feliz resto del domingo.
Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.